sí tengo como mucha dualidad, ¿sí? En mi posición como capitalista o con ideas socialistas, ¿sí? Porque mis inicios en la universidad fueron en la Autónoma, en la Inca, que eran universidades donde le dictaban a uno la doctrina marxista, ¿sí? Y yo era fiel a esas ideas, me encantaban, le veía justificación a la Revolución Francesa, todas esas cosas me llenaban, decía sí, hay que luchar porque todo el mundo tenga las igualdades, los derechos humanos, la forma de distribuir la riqueza, todo eso a mí me emocionaba mucho, ¿sí? Pero sí, luego ya por cuestión de trabajo, pues me fui a los sectores más capitalistas a trabajar, que era el sector financiero, la banca, que es de lo más absorbente en el capitalismo, en el más explotador tanto de empleados como de las personas que utilizan ese servicio, donde los desangran, donde les quitan todos sus recursos. Me tocó trabajar toda mi vida laboral en ese sector, entonces me fui como apegando también que la vida con plata, que la vida con recursos, que era muy buena, que se disfrutaba mucho, que habían cosas muy buenas para uno vivir, y me fui como acomodando a eso, y así pasaron los años, que como decimos, la vida es muy corta y no se da uno cuenta en qué momento pasaron las cosas que uno no tuvo tiempo de pensar, de discutir qué estoy haciendo con mi vida ni nada, porque lo absorbe una familia, la crianza de unos hijos, buscar una estabilidad económica, un trabajo, todo eso lo va absorbiendo, y cuando usted se dio cuenta pasó la vida. Hoy, o desde hace un tiempo para acá muy corto, que ya he tenido más tiempo y que ya me he involucrado más en la parte política y que me he ido metiendo un poco en las redes, en la televisión, y veo programas internacionales y escucho conferencias de personas, analíticos políticos y todo eso, viene otra vez a mi mente esa situación de defender el capitalismo o defender el socialismo, pero vuelvo y me quedo en un punto que digo, aquí no hay que escoger, aquí todo es la misma cochinada, un revuelto, una cochinada fea. ¿Por qué? Porque sí, el capitalismo arrasa, acaba, pero vemos que yo conservaría esas ideas primitivas del socialismo, tal como la creó Carlos Marx, digamos, sus inicios. De su escuela, Sí, de su escuela. Pero ver ahora a una Venezuela, ver a una Cuba, ver a una Argentina, ¿sí?, que están más acabados que los países capitalistas, están más en la olla, ¿sí? Ver aquí en Colombia a un Petro Picho en plata hablando de socialismo, ver a una Piedad Córdoba viviendo en España como una reina y hablando de socialismo, ver a un Gustavo Bolívar hablando de la pobreza, de la miseria que hay, y ahorita en plena crisis, con los millones que tiene él, que recibe mensualmente de todas sus cosas, y hablando de esto, ¿sí? Vemos cómo pasa también, por eso era que Carlos Marx iba tanto contra la religión, viendo a la curia, hablando de servicio, de que tenemos que servir. Pero ¿acaso han dicho lo que han hecho algunos jugadores? Mire, esta camiseta la voy a rematar, y la plata, esta camiseta que fue del 90 en el Mundial de Italia, la voy a rematar y la voy a dar para que le lleve el mercado a los pobres. Es que todo eso es mínimo. Lo que hace toda esa gente que tiene plata es que regalar cualquier millones es como arrancar un pelo a un gato. No, realmente que estén dando, que estén aportando. No, Exacto, nada.
Nadie. Le voy a dar Nada. una explicación. Nadie. Nada. Que no están Hay que haciendo- ir a los fundamentos. ¿Cierto? ¿Cuáles eran los fundamentos? ¿Qué era lo que buscaba el socialismo primitivo? Lo que dice mi papá, los iniciales de ese pensamiento, era darle una dignidad al trabajador, Sí. al obrero, Ujú. darle un voz y un voto para que ellos pudieran tener elección e injerencia dentro de los devenires de la sociedad y del país en disciplinas como la economía, como las finanzas, como la parte ambiental, la parte social, etc. ¿Sí? Darles una voz para que ellos pudieran participar y pudiera haber una mayor equidad. Pero esto, ¿y el capitalismo qué? Utilizar esos medios de producción para seguir alimentando las arcas de quienes tienen esas empresas, porque obviamente el que tiene las empresas es el que compite con el riesgo, es quien tiene el riesgo de que si sale mal el mercado, si sale mal el producto, si sale mal, pues él es el que se sale en quiebra. En cambio, el empleado solamente es una persona que presta sus servicios, que presta su trabajo y cobra por ello. Ese es en el pensamiento capitalista. Entonces, por eso el dueño tiene la potestad de, como es el que asume el riesgo de todo, pues tiene la potestad de asimismo tener las mayores ganancias y poder él seguir incrementando sus arcas. Sí, en eso digamos que estamos de acuerdo. Entonces, aquí lo que han hecho en países como los que usted nombró es una parafernalia, porque han creado es un discurso populista que le genere a la gente credibilidad, que le genere al pueblo, a la plebe credibilidad para que voten por ellos, pero en realidad nada de eso es fundamentado Eso es ni lo que- nada de eso es anclado. En Eso realidad es- lo que ellos están buscando es el mismo capitalismo disfrazado, ser ellos ricos, sus intereses, los de su entorno y seguir ellos dominando y teniendo un poder. Ahora, hacia lo que íbamos anteriormente de la discusión, que era en unos estereotipos, también en una discriminación, hay que conjugar aún más eso, porque es que el sistema lo que nos ha llevado es a que esas personas, esos pobres, esa exclusión, esa discriminación hacia no darle ni voz ni voto a esa gente, porque es que ellos no son estudiados, porque es que ellos no saben, porque es que ellos sí sé cuántas, ¿sí? Entonces es preferible dejarlo, que se muera, que siga en su pobreza y no que tenga ni voz ni voto ni participe ni nada de eso, porque eso nos genera problemas. Por eso, Jacobo, pero el tema... Sí, yo ¿qué es creo- lo que, perdón, qué es lo que están haciendo los futbolistas? Y la gente que está aportando ahorita, que al final no está aportando nada, si lo vamos a ver de fondo, así como lo estamos analizando. ¿Por qué? Miren lo que están hablando todos, que esto es una payasada también. El gobierno ha dicho que los bancos están sirviendo, que esto se va a la gente a mirar allá y realmente no están prestando ninguna ayuda, no están haciendo nada. Los futbolistas y todo eso, ellos no sino para renombre. Ay, aquí vimos, y las marcas. 1000 mercados, 1000 libras de arroz, 1 millón de libras de arroz, eso. Pero realmente solución a temas tan duros como los que hay, y más, mirando hacia un futuro, no, están trabajando para continuar después de que pase todo esto, Por eso, con el mismo Yo poder, creo que- las mismas cosas. Yo creo que ayer ustedes me escucharon cuando vino Diana, precisamente por eso. Y yo creo que antes de esa charla con Diana, yo lo había dicho aquí. Yo quisiera que este coronavirus ojalá se extendiera de verdad y que fuera igual o más grave. Que de verdad la gente no pudiera salir y que hubiera hambre. A ver qué vamos a hacer. A ver qué va. Yo creo que sería la única forma de que esto cambiara. Porque ¿qué es lo que pasa ahorita? Vea, no va a pasar coronavirus, ya reforma tributaria. Si ven los memes que están mandando, una persona flaca, aburrida, desesperada, con los pelos parados y un poco de acreedores. Claro, El eso- recibo de la luz, el recibo del agua, el dueño de Ahora, la vivienda. yo le agrego otra entraron cosa. a sesionar y de ¿Ah? una vez, mire, entraron a sesionar y que entraron a sesionar a clavarnos el puñal Exacto. al pueblo, que es el que debería Ahora, estar Pero haciendo si esto lo levantan ahorita, ahí vamos a seguir en la misma lucha, unos a tratar de sostenerlo, otros a mirar de dónde arañan para seguir sosteniendo toda esta burocracia. ahora yo Ah, le hago otra precisión, y es la del video que yo le mostré ya hace unos días, que era lo del permisivismo e intervencionismo.
porque todas estas también que se han inventado, que socialismo, que capitalismo, que derecha, que izquierda, que comunista, que eso, también son etiquetas para tratar de encasillar psicológicamente al sujeto en unas ideas y ponerlo a polarizar. Porque eso no hay, no atacarse. existe. Exacto, eso no No existe. existe, comunismo Entonces, no existe. Supuestamente el único país así que maneja el comunismo es China. Y es una represión y la berraca ya con toda la gente, ¿sí? Por eso cuánto hace 2 años que decían que los chinos se estaban matando, suicidando porque ponen a trabajar un poco para que mantenga otro poco. exactamente, y van a mirar Y él la tampoco corrupción, Ahí cómo tampoco viven va. esos jaques rusos, esos jaques Árabes, chinos, árabes. y no los chinos. Los mismos chinos, entre los chinos hay una gente que, mejor dicho, más rica que los mismos norteamericanos. Tienen toda la plata de este mundo, los chinos. Y miren, el dueño de Uyusa, para no ir tan lejos, y es un país comunista. ¿Ah? Mira Rusia cómo quedó. ¿Sí? Por eso Entonces no existe, eso no existe. Por eso le digo que eso son etiquetas, Sí, eso no existe. es un juego psicológico de palabras para que las personas se coman el cuento y peleen entre ellas. Ajá. Y crear, porque acuérdense que uno de los principios de Maquiavelo del príncipe es confunde y reinarás. Sí. Y a eso juegan todos los gobiernos. A tener, como también dicen, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen Claro. para tener yo el control. Para mantener entretenida a la gente. Exacto. Entonces, esos son juegos de palabras para mantener a las personas encasilladas en algo y ponerlas a pelear entre ellos. Mientras como- que ellos están haciendo lo que les da la gana. Y Yo- usted ve eso en todo. Mire los equipos de Yo, fútbol. José, En los equipos de fútbol que son Jacobo. también. Pelea el de rojo contra el de verde. Pelea el de este, porque como el ser humano es tan apasionado y cuando se le mete algo en la cabeza se le mete y entonces se hace matar por eso. Yo, por eso le Entonces, digo, yo así es, también he esa es tenido- la anatomía del ser humano. Claro que desde hace también unos años para acá también he reevaluado eso. Es que yo creo que la edad también le da a uno para pensar tantas cosas después que en los tiempos, en los ratos libres, de decir, es que usted no hizo o no logró esto porque no quiso, porque usted es capaz con todo, usted, pero yo siempre me he cuestionado, todos tenemos la misma oportunidad, todos No, yo ¿Venimos ahí- a eso? Ahí sí difiero. venimos a Ahí eso. sí difiero de Luis Eduardo porque hay gente que realmente, y casos de personas que hoy están por el mundo contando su propia historia, que han nacido, mejor dicho, sin qué comer, con unos hijos de padres drogadictos, en unas familias tenaces, y que han logrado llegar a Harvard, como la historia que vi Sí. en esa película. Entonces yo creo que sí es la berraquera del ser humano. Es que es un Esa compendio de todo. Sí, Pero yo es que la vida pienso es misteriosa. lo que dice la iglesia para no justificar el aborto, ¿sí? La iglesia ¿qué dice? No, pero es que Si hay un aborto de pronto, ahí venía un redentor, ahí venía uno que nos iba a dar. En esa misma idea yo pienso, todas esas personas, por eso es que yo creo en un destino ahora más que en una reencarnación, ¿sí? Porque yo pienso más que uno ya viene a lo que tiene que vivir, a lo que tiene que tocarle, ¿sí? Porque entonces, ¿qué tal todos con esa misma ambición, con esas mismas ganas, con esa misma fuerza? Entonces, Mire, ¿este mundo cómo sería? dejémoslo- Que tuviéramos las mismas Pero es que oportunidades tocó- todos. tocó varios temas, es que ella está introduciendo. Dejémoslo resumido como lo dio este señor Kluber en esa charla que vi esta mañana. ¿Qué dijo él? Haga de cuenta que Dios es el dealer, el que reparte las cartas. Exacto. Él reparte las cartas, él no sabe qué carta le va a salir a usted, no sabe qué carta Ajá. le va a salir al otro, no sabe qué carta le va a salir a su prójimo, nada. Él simplemente reparte las cartas. Pero la habilidad está en el juego que usted le dé a esas Exacto. cartas. Sí, porque le pueden salir. Hay personas que con unas cartas horrendas, Y con ganan. unas cartas malas y ganan. Porque saben Exacto. cañar, porque saben jugar con la Saben psicología jugar. del otro, que el otro puede ¿Y tener quién mejor le da juego, eso? pero Dios. Porque vea, la otra vez tocando temas, digamos, digamos, se decía
No me Sí, parece para que no, para no hablar de nombres. Pero Pero Dios ¿qué está- se decía Jacobo? ¿Cómo es posible que en una familia, ¿sí? De 5, 4, 3, 7, 8, 10, 11 hijos, criados por la misma madre, salidos del mismo vientre, ¿cierto? Eso lo ha hecho usted toda la vida. Usted, si vamos a hablar de eso, fue usted la que una vez me insultó con eso, por el tema de mi hermano, por el tema de mi hermano. Ay, Dios mío. ¿Sí? usted dijo, es usted Que siendo hijos de doña Carmen y todo eso, ¿por qué habían salido unos delincuentes? Que eso era solo alcahuetería de la mamá, ¿sí? Que eso no tenía por qué ser así, porque era solo alcahuetería. Cuando la mamá se porta alcahuetamente es que salen esos hijos que cogen caminos diferentes, ¿sí? Pero se da uno cuenta que no. Puede ser la mamá la mejor Pero santa del mundo, hay la una esta, cosa así- pero es una pero cuestión una de cosa así- naturaleza, lo que usted está diciendo, de forma de jugar esas Pero hay una cartas. cosa que sí tiene razón mamá. Usted ve a una mamá y un papá comprometidos haciéndole seguimiento como hicieron ustedes a nosotros y no salen delincuentes. Que salen de formas diferentes, mire, Jonathan Claro. es de una forma diferente, tiene Exactamente. sus vicios. No estamos hablando. José Luis tiene también sus defectos, sus virtudes, también sus vicios, sus cosas. Exacto. Alejandra lo mismo, yo lo mismo también. Exacto, porque esa es la condición humana. Exacto, que todo el mundo Esa es es la diferente, condición es humana. heterogéneo. Sí. Pero en cuestiones de delincuencia sí hay que Sí. precisar que cuando usted tiene unos papás que están ahí detrás suyo, si no lo dejan irse por caminos desviados. Yo no sé, porque Entonces, igual que bueno, su sí, mamá, hemos es que visto esos son temas historias tan relativos. de gente con mucha plata, de Ahí en gente. el club, como la. Exacto, que tienen esto, pero la ambición de los muchachos es terrible, porque los papás los han tenido más o menos metidos dentro de uno, estudia esto, pero no, a mí no me alcanza la plata que mi papá me da, entonces viene otro y le dice, oiga, en sus fiestas ayúdeme a vender esto, Pero no y está se el van. papá detrás porque la mamá está por ahí en el salón de belleza, También, el papá en el club, exacto. donde la vecina, donde la No tienen al amiguita papá, que- no tienen al papá en que el le diario revisa. rojo. Ah, No bueno, tienen al bueno. papá que le revisa los bolsillos, que le revisa la Y eso- billetera a ver usted en qué anda. No tienen el papá que va hasta la universidad y va hasta el colegio y los trae y va. Pero ahí volvemos al tema de lo que dice, Espere, porque esos muchachos han hecho eso ya adultos. Y volvemos al Pero tema usted de ve lo que la- Raúl me dijo, libre albedrío, don Luis, en la vida nunca pierda eso de su mente, libre albedrío. El que hace una cosa después de viejo y le gusta es porque es eso, pero libre albedrío, ahí sí usted no cargue con nada de eso. Pero durante la niñez usted vio unos ejemplos y eso lo marca. Usted lo está poniendo ejemplo de gente rica, pero usted ve esa gente rica y los papás que Y los un papá hijos viajando, ausente, una mamá también en el salón de belleza, ausentes. Criados por servicio. Sí, criando por la pero ¿qué servicio. pasa? ¿Qué pasa exactamente? De todas maneras, volvemos a los temas. Son casos también excepcionales, porque lo que pasó aquí en esta casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque su mamá nunca le gustó. Si su mamá hubiera sido otro tipo de persona, que le hubiera gustado más el trabajo de empleada que su propio trabajo, quién sabe en qué hubiera terminado las cosas. Pero ella, antes, por eso yo me atrevo a decir, antes de ser madre, antes de cualquier cuestión de ser madre, de haber pensado en casarse, de todas esas cosas, ella pensó más, entonces, páralo ya. No, vamos a darle una conclusión ya. Ella pensó en que no le iba a servir a nadie, que ella iba a hacer su santa trabajo, su voluntad, de su esfuerzo iba a hacer sus cosas. Ella no se iba a vender porque a ella le chocaba los horarios, a ella le chocaba que otra persona la fuera a insultar, la fuera a regañar. Ella toda la vida fue Déjeme enemiga de eso. contestarle que yo todo esto Pero muy le puedo puntual, Mari, contestar, porque ya se sí. nos va a acabar el tiempo. Mira, muy puntual. Ahí es donde llega el momento del libre albedrío y las decisiones de la vida. Ajá. Cuando uno se da cuenta y se conoce, soy incapaz de aceptar que me manden del rigor que tiene el ser un empleado. Exacto. Y estoy proyectándome a hacer una familia, a querer estar en casa con mis hijos, entonces ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para juntar todos estos elementos y lograr uno que sería lo más importante para mí, que era el estar en la casa con los niños? Entonces todo se copió, todo se hizo se reunieron todos los elementos
y saqué una conclusión y tomé un libre albedrío y Bueno, ahí yo- Exacto, yo- pero para- desde antes de tener familia. para darle- desde mucho Claro, antes. Pero ya, Claro. para darle una Exacto, síntesis de mucho y antes. redondear el tema ya para finalizar esta intervención y este podcast, puede decirse que evidentemente es difícil uno tocar tantos temas a la vez porque obviamente todos se refunden y todos van en pro de obviamente querer dar su punto de vista, de querer mejorar, de querer tomar sus experiencias para que le sirvan a otras personas. Sin embargo, no hay unas verdades absolutas y todo es relativo según la experiencia que usted esté viviendo en su vida. Total. Ah, Muchas gracias. dale.